Desde o início da pandemia, o mundo tem olhado para a China com outros olhos. Por um lado, muitos olham com discriminação por ter sido o primeiro epicentro da Covid-19. Por outro, há quem enxergue o país como uma importante potência econômica capaz de alterar o equilíbrio do sistema internacional. Será a China um novo líder no cenário geopolítico pós-pandemia? Para compreender melhor como a China chegou ao seu atual status político e econômico e quais efeitos podem ocorrer nas relações internacionais nos próximos tempos, conversamos com o professor Fernando Romero. Ele é historiador, mestre em desenvolvimento econômico e doutor em história. É professor na graduação e na pós-graduação em relações internacionais na UNILA. E suas pesquisas têm foco principalmente nos temas de América Latina, imperialismo, capital estrangeiro, movimentos sociais, relações entre Ásia e América Latina e questão agrária. Confira a entrevista. Olá, professor Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo. Hola, buenas tardes, Mayara. Muchas gracias por la invitación que me hiciste. Já agradeço também aí a sua participação, professor. Hoje a gente vai tentar esmiuçar um tema aqui que é super complexo, mas acho que é super importante, né? Que quando a gente tem analisado a situação da pandemia sob vários pontos de vista, e não dá para a gente retirar o componente das relações internacionais dessa análise, né? Literalmente o mundo inteiro está tentando se reconfigurar, se compreender, né? Analisando as coisas sob um novo ponto de vista, porque é uma situação bem nova, acho que para todo mundo, né? E aí entra um grande ator nessa situação toda, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes, que é a China, né, que foi onde a pandemia iniciou, né, que foi onde os primeiros casos foram relatados, e aí entra todo um cenário não só sanitário, mas também político, econômico, várias relações em jogo, né? E aí, então, por isso te convidamos como entendedor aí do assunto para a gente desmistificar talvez algumas questões. A gente sabe que sempre que a gente fala de China é sempre muito permeado de dúvidas, né, de falta de compreensão da nossa parte. Então, vamos contar aí contigo para compreender um pouquinho melhor, professor. Então, já agradecendo aí a sua participação. E para começar, acho que é muito importante a gente entender também o papel da China no mundo hoje, né? Não necessariamente falando da pandemia, mas voltando um pouquinho, né? A China despontou nas últimas décadas como uma importante potência econômica, com toda uma aura também desse misticismo, como a gente comentou, né? Você poderia traçar para a gente, professor, um breve histórico para a gente compreender como foi essa ascensão da China, como que a China chegou nesse patamar, como que ela se colocou na posição que ela se encontra hoje? Bueno, mira, Mayara, yo creo que un punto de inflexión en la historia china para pensar ese crecimiento de los últimos años tiene que ver con la reforma económica de China en 1978. Un proceso llevado adelante fundamentalmente en China bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, que logra hacerse, digamos, con el liderazgo de China después de la muerte de dos grandes líderes, de Mao Zedong y de Zhou Enlai, en el mismo año, en el año 76. ¿No? Tenemos ahí un corto interregno en China bajo el liderazgo de Hua Kofeng, y posteriormente Deng logra posicionarse otra vez al frente del partido y conducir los destinos del Partido Comunista Chino y conducir los destinos del Estado chino. En ese sentido, el impulso que da Deng Xiaoping al proceso de reforma económica abre todo un proceso de cambio y de transformación de la economía china. Reforma en el campo de la industria, reforma en el campo de la agricultura, pero también reforma en lo que es la tecnología y las Fuerzas Armadas. Entonces, algunos llamamos la atención de que ahí se gesta fundamentalmente un cambio en las relaciones sociales de producción chinas y cambios que tienen que ver con las formas de reproducción de la vida en este gigante de Asia, ¿no?
Por lo tanto, se abre el debate ahí con otras corrientes de autores que ven, digamos, una continuidad del socialismo en China por el peso relativo que tiene todavía el Estado en China. Lo cierto es que fundamentalmente se abren relaciones capitalistas de producción, hay un cambio que tiene que ver con la participación accionaria dentro de las empresas estatales, la llegada de capitales extranjeros a China y por lo tanto reconfigura obviamente lo que es la economía de China. Durante mucho tiempo ese proceso se desarrolló de alguna manera bajo el planteo de crecer en silencio, ¿no? Y de no hacer demasiado ruido en el concierto internacional. Lo cierto es que desde ese año 78 China va a crecer casi a un promedio de un 10% anual y eso le va a llevar que en el siglo XXI pase de ser ya en el siglo XXI como tercera potencia económica, salte a ser la segunda potencia a escala global. Entonces, es un proceso de larga duración que llevó precisamente a ese liderazgo. Vale decir también que en parte ese proceso fue acompañado de cierta apertura que tuvo las potencias occidentales respecto a China, ya desde el año 71, cuando China sirvió de contrapeso con su entrada a las Naciones Unidas, decía, contrapeso a la presencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces, esa entrada de China en el concierto internacional, en principio, no va a ser cuestionado tanto el sistema político que tiene China en función de que cumplía también un papel de contrapeso. Deng Xiaoping va a ser el primer líder chino que va a visitar los Estados Unidos después de la Revolución Popular de 1949, ¿no? Entonces, abre un antecedente importante en términos de qué tipo de relaciones China va estableciendo con Occidente, con las potencias occidentales, con los propios Estados Unidos. Digo, una situación de apertura que al mismo tiempo está marcada en el plano de las relaciones internacionales por una fuerte posición de autonomía, de soberanía china, de no subordinarse a los dictados de los Estados Unidos o de otras potencias, ni siquiera a los intereses de las principales transnacionales que operan en su territorio, ¿no? Algún dato, digamos, para pensarlo esto, hoy China es la primera potencia industrial, inclusive llega a esa posición antes de la pandemia. Los 4 principales bancos en el mundo son 4 bancos estatales chinos, entonces también tiene una capacidad financiera importante. 1/3 de los bonos del Tesoro estadounidenses los tiene China. En fin, uno de los grandes exportadores, primero o segundo, depende del año, tercero en otros en los últimos tiempos, en las exportaciones de capital a nivel global. Por lo tanto, bueno, esa posición de liderazgo no es que se construye de un año para el otro, sino que hay un proceso de larga duración que llevó a esa condición. Y no es menor el dato de la autonomía que ha tenido China respecto a sus relaciones exteriores. Una autonomía que se marcó ya inclusive cuando las relaciones sociales de producción se desarrollaron bajo un esquema de tipo estrictamente socialista, ¿no? En la década de los 60, China llega incluso a romper con la propia Unión Soviética, ¿no? Que de alguna manera ejercía el liderazgo dentro del campo socialista. E daí, num momento desses, professor, em que, como você disse, a China teve todo esse crescimento, porém, de maneira silenciosa, né? De uma maneira a não atrair para si muitos olhares, talvez até não muito interesse, né, por parte de boa parte do mundo, para compreender, por exemplo, quais são os seus aspectos culturais, como que as pessoas vivem, né, lá na China,
não se prestava muito atenção nisso, talvez, até pouco tempo atrás, a partir do momento em que uma pandemia surge lá, né? E no meio de uma pandemia, e com toda essa aura de incompreensão e de eles serem mais reservados também em relação a alguns assuntos, né? As pessoas começam a criar teorias, né? Começam a espalhar desde teorias de que o vírus foi criado num laboratório para prejudicar o PIB de outros países, enfim, uma série de teorias e de desinformação, informações enviesadas. Por um lado, a gente sabe que um pouco é incompreensão, né? Mas quando isso chega no nível de líderes de Estado, por exemplo, isso também pode ter a ver com uma certa disputa comercial, né, professor? Existe esse tipo de interesse de você criar a teoria da conspiração para prejudicar um adversário comercial? Como que isso se dá no campo, assim, das relações internacionais num momento como esse? O que você observou, assim, nesse proceso da pandemia? A ver, yo creo que primero las teorías de la conspiración en ese sentido cumplen una función en términos del embate en el escenario internacional, ¿no? En el embate de la disputa geopolítica, pero también la disputa que tiene que ver propiamente con el campo de la economía, ¿no? En el plano de las pujas y las rivalidades comerciales, pero también las pujas que tienen que ver con el campo financiero, de las inversiones, ¿no? Cumplen esa funcionalidad de presentar de alguna manera, de forma simplista, el causal o quien operó con alguna intencionalidad para que esta epidemia convertida en pandemia se desarrolle. Obviamente que en el caso de China, los países occidentales corren con la ventaja de la distancia cultural en buen grado y medida, ¿no? Es decir, incluso lo que estudiamos China, estamos siempre de alguna manera casi empezando, ¿no? Por el grado de complejidad que tiene China, un país con 1.400 millones de habitantes, un país con, con 56 etnias, con unas 14 ciudades que superan los 10 millones de habitantes, ¿sí? Es decir, una situación de enorme complejidad que el desconocimiento, las distancias idiomáticas, ¿no? Es decir, es una lengua en la cual no tenemos una tradición cultural de estar aprendiéndola ni tener comunicación directa. Pensemos, digamos, que el inglés es un elemento cultural presente desde hace años en nuestras sociedades, ni hablar de las lenguas latinas, ¿no? como el francés, y que para el caso de China viene con cierto retraso en términos de su diplomacia cultural respecto a potencias como los Estados Unidos, como Gran Bretaña, incluso Francia, hasta diríamos Alemania, ¿no? Por lo tanto, se hace uso de esa distancia cultural para presentar de manera simplificada, ¿no? Hubo desde el inicio una situación de culpabilizar a China con esos elementos, bueno, de hablar del virus chino, de la enfermedad de Wuhan, ¿no? Que de alguna manera el Ministerio de Relaciones Exteriores de China contestó diplomáticamente a esas teorías conspirativas. En algún caso, y yo mencionaba incluso la figura de un alto representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, como Zhao Lijian, incluso utilizó una teoría conspirativa en signo contrario, es decir, también de culpabilizar a los Estados Unidos por haber propagado esa enfermedad en territorio chino. Entonces, esos juegos, digamos, de teorías conspirativas aparecen de manera preponderante, ¿no? ¿Por qué, digamos, aparece este tema incluso de cuestiones culturales asociadas al consumo de animales salvajes, ¿no? Esto, yo he mencionado, ¿no? Hay 100 años que vive China, que son los 100 años de humillación a nivel mundial, desde las guerras del opio hasta la revolución de 1949, ¿no? Un escenario donde China fue invadida y su territorio ocupado por potencias, por otras potencias occidentales, pero también, digamos, durante el siglo XX, la ocupación japonesa que vivió China, y en las cuales se vivieron situaciones
de penuria social muy marcada, con situaciones de hambruna exponenciales. Yo menciono siempre la obra La estrella roja sobre China, del autor estadounidense Edgar Snow, en la cual precisamente uno puede representar, ¿no?, a través de ese relato testimonial, la cantidad de personas fallecidas que estaba arrojando la situación de hambruna, ¿no? Y también incluso menciono, ¿no?, como un elemento cultural interesante del pasado relativamente reciente de la historia china, de que un saludo de hola en China se preguntaba si la persona había comido, ¿no? Vos comiste, era decir hola. Para ejemplificar esto, para dar la dimensión y la importancia de esta cuestión, yo pongo de ejemplo también las sociedades de Medio Oriente, de la comunidad hebrea, ¿no?, del Shalom de los hebreos, del Salam Aleikum de las comunidades árabes, de desear la paz, ¿no? Bueno, acá era preguntar si se había comido. Entonces esa situación llevó a un cambio cultural, digamos, importantísimo en términos de incorporar a la dieta, para incorporar proteínas, el consumo de animales salvajes. Que como recién decía, China son 1.400 millones de habitantes, y por lo tanto hay una enorme diversidad también culinaria. En algunas regiones esto es un elemento destacado, asociado a un fenómeno folclórico, ¿no? No es una comida que se consuma cotidianamente. Esto para hacer referencia a los mercados húmedos, ¿no? Y caso el mercado húmedo de Wuhan, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay una serie de elementos culturales que se desconocen por las personas que interpretan la realidad china más desde el sentido común, más desde comunicaciones muy simples que se transmiten, que no dan lugar a entender la enorme complejidad que es China, todo el enorme proceso de crecimiento, de crecimiento urbano también. La reforma económica también aceleró el crecimiento de la urbanización en China, ¿no? Pero que China hoy, sí hay que mencionar, es una sociedad fuertemente globalizada, ¿no? Es decir, pensemos que solamente 15 países en el mundo reconocen a Taiwán como la verdadera China, y el resto de los países a nivel mundial reconocen a la República Popular China. Por lo tanto, en Beijing están las embajadas de la mayoría de los países del mundo. Están instituciones, de instituciones a nivel global, supranacionales, que tienen presencia en China. Por lo tanto, si bien puede haber desconocimiento, también hay una intencionalidad de transmitir determinados datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un dato que se mencionaba en febrero o marzo de este año. En China están escondiendo la cantidad de muertos, están subnotificados, y lo que está pasando allá es que la gente se muere en las calles, ¿no? Esa era una visión que llegaban catastrofistas de algunos lugares. Bueno, a ver, uno como cientista social trata de ver qué fuentes están diciendo eso, cotejarlas y manejarse con cierta prudencia para aseverar una cuestión de tanta gravedad, ¿no? Estamos hablando que las ciudades chinas son ciudades las principales, más de 10 millones de habitantes. Imagínense la complejidad de todo un territorio. Obviamente que puede estar subnotificado, como está subnotificado en la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Pero eso no da lugar a plantear un escenario que no es. Entonces, esas reacciones internacionales de presentar a China como la culpable de la epidemia tuvieron por parte de China también una contraparte en el terreno de las relaciones internacionales, de mostrar al mismo tiempo cómo había sido el control de la epidemia en China y una política de cooperación internacional para salir a contrarrestar los efectos de esa imagen inicial que se intentó pasar sobre la propia China, ¿no? Ni hablar, digamos, lo que había sido el posicionamiento de Estados Unidos a principio de la epidemia, ¿no? Es decir, y que acá, digamos, muchos repitieron, ¿no?, de burlarse de las medidas chinas
de aislamiento sanitario, de ciudades del tamaño de Wuhan o de provincias del tamaño de Hubei, que eso no tenía ningún sentido. Sin embargo, los datos que oficialmente maneja China no son del impacto que está teniendo, por ejemplo, la pandemia en los Estados Unidos, en Gran Bretaña o en el propio Brasil. Yo acá, bueno, tengo contacto cotidiano con personas chinas y la preocupación de chinos que viven allá es cómo viven los familiares que están viviendo en Brasil, ¿no? Es decir, que la preocupación no es qué pasa en China, sino qué pasa en Brasil, cómo están viviendo, se dan números que realmente impactan mucho, ¿no? Entonces, digo para pensarnos relacionalmente. El impacto hoy es lo que pasa en países como Estados Unidos, donde la pandemia, además de arrojar el número de muertos que arroja, lleva a que 40 millones de personas estén sin empleo y creciendo, a un escenario económico muy grave, de parálisis industrial, ¿no? Entonces, es para pensar esa complejidad. Claro está que esa cuestión diplomática que hace China, que se presenta como solidaridad internacional, obviamente no es desinteresada, es también en función de sus propios intereses a nivel global. Pero que hay un componente humanitario diferente al que están realizando otras potencias, ¿no? Es decir, pensemos, Estados Unidos ha llegado a confiscar instrumentos médicos y respiradores. Entonces, el llegar a ofrecer médicos provenientes de China, equipamiento médico y respiradores, bueno, realmente es una presentación muy diferente para China, ¿no? Y a lo que hay que agregar también el peso que tiene la economía para contrarrestar esa ofensiva diplomática y económica de Estados Unidos fundamentalmente y de los principales países que se alinean directamente, ¿no? Es decir, los países que se les subordinan también en el plano internacional. Que tiene la dificultad Estados Unidos de encontrar en esa relación aliados sólidos, porque lo que ofrece China en términos comerciales, en términos financieros y en términos de inversiones, puede llegar, digamos, a empatar o hasta superar, en muchos casos, a lo que ofrece Estados Unidos, ¿no? Ou seja, né, os Estados Unidos ficam ali numa posição de concorrentes com a China, né, mas ao mesmo tempo também são parceiros comerciais, né? Então é uma relação muito delicada, né, professor? E por mais que tenha essa guerra, entre aspas, né, de narrativas, de teorias da conspiração, chega um momento em que também acho que tanto de um lado quanto de outro, os governantes olham e falam, tá, agora até aqui só, né? Não posso ir além disso porque as consequências seriam catastróficas, né? E não só para os Estados Unidos, né? A China é um importante parceiro comercial para muitos países, inclusive o Brasil, né? Então, é interessante como de uma potência discreta se tornou hoje o centro, né, das atenções, acho que do mundo inteiro, né? Hoje as pessoas estão olhando para a China tentando entender, né, tentando enxergar mesmo, até mesmo esses aspectos culturais, né, porque a partir do momento em que surge uma pandemia e as pessoas tentam compreender como surgiu, por que surgiu, tem toda essa questão histórica da alimentação deles ser diferente da nossa, e aí até eu retomo uma fala do professor Hermes num episódio anterior, ele falou exóticos são sempre os outros, né? Eu acho que tem isso também, tem essa carga de preconceito, de estigma quando a gente fala, né? E tem que compreender que, às vezes, toda uma configuração social e cultural que eles têm também advém da necessidade, né? Também tem todo um contexto histórico, também tem todas as privações que eles passaram, né? Mas nesse momento a gente enxerga muito claramente essa dualidade, né, professor? Além de todos os outros países, mas Estados Unidos e China despontando ali mais do que a gente já conseguia enxergar agora, nesse momento de pandemia, parece que existe mesmo
um abismo entre os dois, né? Diferenças em vários aspectos, inclusive você mencionou na forma de se combater a pandemia, né? A China deu uma resposta muito rápida, na verdade, né? Tomou medidas rígidas, duras, mas teve aí um resultado até rápido também, né? De conseguir conter, pelo menos ali no seu território, né? A pandemia, mas enfim, isso é uma coisa que, como você disse, outros países não levaram muito a sério, né? Alguns países acham que o isolamento não é necessário. Então, acho que a gente consegue observar mesmo esses polos, né, professor? Sí, incluso para lo que decíamos del control de la pandemia, ¿no? Está el tema de la reciente salida del libro blanco sobre el COVID-19, ¿no? Sobre el abordaje que tuvo China y que realmente, bueno, en vez de estar hablando de lo que no hizo China y de responsabilizar a China, en realidad habría que tener la humildad de ver qué hizo y qué resultados consiguió a partir de lo que hizo, ¿no? Eso es una mirada diferente de pensar las cosas y no estar pensando desde la lógica de, bueno, son los responsables de que esta epidemia se desarrollara. Que de todas maneras, obviamente, uno también en este escenario de pandemia, bueno, está la discusión, ¿no? Es decir, bueno, sobre si podría haber algún tipo de responsabilidad. Pero en principio hay una respuesta muy contundente de parte de China hacia el mundo que tiene que ver con intentar posicionarse en un escenario en la cual China, sus posibilidades de tornarse una primera potencia económica, que para algunos estaba pensado, pronosticado para 2050, otros para más anticipadamente para 2030, se aceleraron, ¿no? Es decir, la crisis sanitaria global llevó a una situación de aceleramiento de esas condiciones. Por lo tanto, bueno, está la posibilidad de que China, en este escenario, frente a un Estados Unidos que está teniendo los resultados que está teniendo, frente a la política del gobierno Trump, sobre todo sobre la pandemia, pueda superar a ese potencial económico y tecnológico estadounidense y colocarse en una posición de liderazgo político que Estados Unidos desempeñó muy bien, sobre todo hasta los años 70, y que en las últimas décadas ha tenido fundamentalmente un particular desgaste en el escenario internacional, ¿no? Professor, então nesse tema que você tocou, né, sobre como a pandemia acelera, às vezes, alguns processos de transição, né, da geopolítica internacional, né? A gente sabe que esses processos são cíclicos, né? A gente tem uma determinada ordem que dura por algum período, e aí depois de um tempo ocorre uma reconfiguração, né, devido a uma série de fatores históricos, políticos, sociais, e nesse bojo aí surgiu, então, uma pandemia, né, que talvez esteja acelerando alguns processos, como você bem colocou, né? Então, assim, digamos que neste momento a gente poderia afirmar que a China está se encaminhando para se tornar uma nova líder internacional, numa nova configuração, um novo sistema internacional em que a China seria mais protagonista do que os Estados Unidos. Hoje a gente sabe que ainda os Estados Unidos ocupam essa posição de liderança, mas eles poderiam realmente estar perdendo o posto para a China, então a China pode vir a ser uma nova líder, uma nova referência? Bueno, en el terreno diplomático, Deng Xiaoping hablaba del ascenso, del desarrollo, del crecimiento en silencio. Esto fue después reinterpretado de distintas maneras en los documentos posteriores del Estado chino. Pero lo cierto es que la entrada de China en la OMC en 2001 y el crecimiento exponencial que tuvo en las 2 décadas del siglo XXI, bueno, la llevan a una situación de potencia de segundo orden, ¿no? En el plano internacional, y que por lo tanto, bueno, reconfiguran también
las posibilidades de China a nivel planetario. Esto, digo, con Xi Jinping también aparece la idea de alcanzar el sueño chino, ¿no? Y por lo tanto una China ya que no le teme a alcanzar posiciones de liderazgo a nivel mundial, de lograr cierto prestigio y respeto en el plano internacional. Esto aparece marcadamente. Ahora, si va a desplazar a Estados Unidos o no, bueno, uno también siempre tiene que pensar con cierta prudencia, y en ese sentido uno puede ver que la crisis sanitaria global, la pandemia, generó, bueno, un aceleramiento de esas posibilidades, ¿no? Entonces estaríamos en un momento que sería más bien interpretado como un proceso de transición, de todas maneras, China mantiene en sus lineamientos políticos la idea de ser una potencia no hegemónica y una discursividad que busca cierta legitimación en términos de aceptación de sus inversiones, del crecimiento comercial, de las relaciones financieras con países de todo el mundo, sean estos países que han alcanzado cierto desarrollo relativo, como los países europeos, o países pobres como países de África y de América Latina. Por lo tanto, hay que interpretar muy bien ese sentido de la cooperación china, que en un escenario capitalista está vinculado también a ciertas relaciones de asociación empresarial, pero también a ciertas relaciones de subordinación en el plano mundial. Y esto hay que decirlo, que no es que tiene que ver con una cuestión de voluntad o de decisión encubierta del Estado chino, sino que tiene que ver con la dinámica capitalista global. Es decir, cuando un país desarrolla su economía al grado que la desarrolla y consigue, a partir de ese poder relativo en términos económicos, incidir en el resto del mundo, bueno, lleva a la configuración de determinadas realidades, ¿no? Es decir, para los que justifican, digamos, que China aún, bueno, hay visiones que no me voy a poner a aclarar aquí, digamos, que parecen muy trasnochadas, de hablar, digamos, de relaciones económicas de tipo comunista en China, pero que China todavía desarrollaría un sistema socialista porque el Estado está bajo el control de la economía. Bueno, que el Estado esté bajo control no implica un tipo de relación de producción. Ha habido capitalismos en los cuales se ha desarrollado con un fuerte peso del Estado. Y la circunstancia más visible de ese cambio en las relaciones internas de China se da en el número creciente que han tenido las huelgas al interior de China, ¿no? Donde hay precisamente registros donde en las zonas económicas especiales han crecido fundamentalmente el movimiento obrero que conflictúa, que se enfrenta a las situaciones de explotación capitalista en estas zonas. Pero además, podemos ver en el plano internacional cómo se han expresado los capitales chinos, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Es decir, con parte de los estudiantes que están en el equipo de investigación que yo dirijo aquí en la UNILA, hemos tenido seguimiento de lo que son esas relaciones. Por ejemplo, para refrescar una que tengo muy reciente, de que estamos desarrollando, en las mineras chinas en América Latina, ¿no? Es decir, donde las condiciones de trabajo, de ritmo de la jornada laboral, de decisiones productivas, etcétera, 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 hablan fundamentalmente de tipo de relaciones estrictamente capitalistas, ¿no? Ahí no hay ningún rasgo que podamos asociar a un equipo de trabajadores que esté decidiendo sobre la producción y sobre los destinos de lo que genera, ni de los ingresos que genera. Y lo mismo sucede en China, ¿no? Entonces, son elementos para discutir la presencia de China hoy en el plano internacional. ¿Cuál es la sugerencia desde mi punto de vista como
como cientista social, pero al mismo tiempo con un compromiso con los pueblos de América Latina. Nosotros tenemos que tener relaciones de acercamiento económico, político, cultural, con todos los países del mundo, incluido obviamente China, pero que no tenemos que entrar en una relación de nueva dependencia o de subordinación de nuestras decisiones políticas y económicas de acuerdo a los capitales que hoy comienzan a estar liderando la economía en el plano internacional, ¿no? Esto es muy visible hoy, el grado de asociación y de internacionalización incluso que tiene la economía china. Vos decías el grado de sociedad que tiene con los Estados Unidos, pero también con los europeos, también con capitales latinoamericanos, y donde fundamentalmente aparecen intereses empresariales que a veces, digamos, subordinan los intereses de sus propios pueblos o de sus propios países. Y ese es el llamado de atención que yo creo que como latinoamericanos tenemos que tener muy presente y de manera cotidiana, ¿no? Profesor. Una última, digo, eso, bueno, como reflexión final, pero digo, Sí. para graficarte el peso de China para América Latina, incluso en el empresariado latinoamericano, lo que pasó en Brasil, ¿no? Con las declaraciones del hijo del presidente, donde generó malestar y crisis con las relaciones con China, y que tuvo, de alguna manera, una respuesta por parte de las representaciones políticas, en buen grado y medida, que hoy, por ejemplo, el frente parlamentar que tiene Brasil, atendiendo las relaciones con China, es casi la mitad de la Cámara de Diputados. Esto habla de las dimensiones políticas y económicas que tiene para nuestros países, y que no se pueden pasar por alto simplemente por una visión simplificada de la realidad, de asociar una enfermedad a determinado país o a determinada nacionalidad, ¿no? Professor, muito obrigada pela sua participação, por trazer essas visões para a gente. Acho que é tão importante a gente fazer esse exercício, né, de tentar compreender melhor, né, outras culturas, mesmo países que estão distantes de nós, mas na verdade, acho que uma coisa que a pandemia nos prova é que o mundo é um só, né? A globalização realmente está aí para provar que a gente precisa cada vez mais se integrar, né? Se integrar mesmo do ponto de vista cultural, político, do conhecimento, né? Muito bom poder contar aí com a sua participação para a gente compreender um pouquinho melhor, como você disse, é complexo, a gente tem uma visão simplista, né, das coisas, a gente ouve essas teorias distorcidas, mas acho que é muito importante a gente fazer esse exercício. Então, agradeço muito a sua participação, acho que nos ajudou a compreender melhor vários aspectos dessa situação, compreender melhor esse equilíbrio das relações internacionais que é tão delicado, né? Mas é tão importante também a gente se esforçar um pouquinho, né, para enxergar, professor. Agradeço muito. Mayara, sí, bueno, quedo a disposición para lo que precisen, las conversaciones que quieran desarrollar. Y bueno, sintéticamente estamos tratando de pasar en unos pocos minutos lo que da para conversar y desarrollar en cada punto de maneira ampliada, ¿no? Sim, professor, quer comentar sobre o seu grupo de pesquisa que você mencionou antes? Relatar um pouquinho desses exercícios que vocês têm feito lá? Inclusive nosotros ahora estamos organizando una jornada para el 1 y el 2 de octubre de este año, que por las condiciones de la pandemia será un evento virtual, en las cuales convocamos a pensar y analizar las relaciones hacia América Latina, ¿no? Creo que ahí es donde precisamente tenemos que tener la visión de poder articular, intercambiar, potenciar esos desarrollos, pero también desde nuestra propia visión de países latinoamericanos y desde nuestros propios intereses. Y ese evento va a tener ya una serie de actividades previas, y mañana organizamos una actividad para conversar sobre las relaciones Taiwán-Paraguay. Pero vamos a continuar
desde ahora hasta la fecha de la conferencia internacional, organizando actividades que tienen que ver con los estudios de las relaciones entre Asia y América Latina, que a veces exceden inclusive, las relaciones con Asia exceden hasta por los propios componentes lo estrictamente latinoamericano, ¿no? Pero me parece que es un escenario para continuar estudiando, conociendo, con un espíritu crítico, los países asiáticos. Y también muy prontito, en agosto, iniciamos el curso de introducción a la lengua china y a la cultura china como actividad de extensión que vamos a dictar dentro de la UNILA, ¿no? De extensión universitaria. Muito legal, professor. Então, depois a gente coloca o link ali na descrição do vídeo para quem tiver interesse e quiser se inscrever. E a gente reforça aqui que, apesar das aulas estarem suspensas, a universidade segue trabalhando, né, professor? Vocês seguem pesquisando, discutindo e produzindo conhecimento. Obrigada, professor. Muchas gracias, Mayara.